Hola, yo soy Alan Javier Ramírez Castañeda y yo estoy estudiando el panorama del Nuevo Testamento. Yo voy a explicar sobre el libro de Santiago. Bueno, el autor del libro de Santiago pues es Santiago, pero su nombre sí en realidad significa otra cosa. En realidad es una derivación de Santo Jacobo, que es San Jacobos. Jacobos viene del hebreo y su significado es sostenido por el talón. Eso viene en Génesis 25:26, hablando acerca de Jacobo, de Jacob, el, un patriarca de Israel. La fecha de escritura del libro fue durante la expansión del Evangelio, ah, en el año 45 después de Cristo en Jerusalén, y fue escrito hacia las 12 tribus en Jerusalén. El marco histórico, político y social es el siguiente. Se cree que Jesús, a una de las personas a quien se les apareció no mencionadas en la Biblia, fue a Santiago, además de que éste estuvo presente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén. Él era dirigente en la iglesia de Israel, pero cuando hubo la persecución a los cristianos en Jerusalén, el cual era promovida por Pablo, en ese entonces llamado Saulo de Tarso, los cristianos se dispersaron y se fueron a diferentes partes de Israel. Los discípulos también se dispersaron, pero muchos se quedaron en Jerusalén. Un ejemplo es, bueno, de los que se quedaron en Jerusalén fue Felipe y Santiago, de los que están mencionados en la Biblia. Felipe se quedó en Galilea, mientras que Santiago bueno, no se sabe ciertamente, solo se sabe que estuvo en Israel. Cuando esto sucedió, cuando sucedió la persecución de los cristianos, todos los cristianos se escondían a causa de los fariseos y se reunían a escondidas. Entonces, es por eso que Santiago les escribe esta carta y en su salutación dice a las 12 tribus que están dispersas en Israel, salud. El marco podría decirse político y también social y religioso además, era que los fariseos tenían mucha importancia en lo que era la cultura judía y también mucho peso en la política de Israel, ya que ellos al inicio era, eran los fariseos quienes platicaban con Dios y escuchaban la dirección de Dios hacia el pueblo de Israel, y ellos se lo comunicaban al rey, y el rey era el encargado de asegurarse de ejecutar eso que Dios había dicho. Eso viene en el libro de Segundas de Samuel, pero en la época de Jesús los fariseos habían caído en la idea errónea de la legalización. Toda la ley de Dios escrita en los pergaminos y en el Antiguo Testamento, ellos no solo adoraban esas leyes, sino que incluso les incrementaban más cosas que no. Y creían ellos que a través de cumplir toda la ley exacta, no solo la de Jehová, sino la que hasta ellos aumentaron, podían ganar su propia justicia. Y de esa manera perdieron el enfoque, y no solo eso, sino que también no reconocieron al Mesías esperado por todo el pueblo de Israel, que fue Jesús. A Santiago le apodaban rodillas de elefante, ya que él oraba tanto que literal sus rodillas se deformaron
y se le hacían como callosidades que parecían piernas de elefante. La muerte de Santiago fue fue de esta manera. Lo arrojaron desde el pináculo del templo, el mismo pináculo del templo donde Satanás tentó a Jesús. Esto se puede ver en Lucas 4:9. Lo arrojaron por no negar su fe hacia Jesús. Pero al caer no murió instantáneamente, sino que sobrevivió y lo terminaron de matar golpeándolo con un garrote. El propósito de la carta de Santiago era corregir la errónea idea que tenían todos los cristianos en Israel de hacer todo por fe y no poner en nada de práctica en lo que Jesús había dicho y en lo que los apóstoles les enseñaban. Los temas que vienen en el libro de Santiago son los siguientes: fe más obras, pruebas sin tentación, ricos y pobres, la lengua y por último el tema de la paciencia. De los versículos claves son versículos acerca de estos temas que vienen en el libro de Santiago. Uno es Santiago 1:22, que habla sobre hacer lo que dice la palabra y no solo escucharla, sino hacer, o sea, poner en práctica lo que viene escrito. Santiago 2:26. En Santiago 2:26 da un ejemplo de que el cuerpo, así como el cuerpo no puede estar sin alma, así la fe sin obras, o en este caso sin poner en práctica lo que has aprendido. Santiago 3:6 habla sobre la lengua y cómo la lengua puede ser un miembro muy peligroso, tanto que puede ser usada para mal y para contaminación de nuestro cuerpo. Santiago 3, del 13 al 15. Habla sobre la sabiduría buena y mala. Habla sobre que aquellos que dan fruto es un reconocimiento de que están en buena sabiduría, y aquellos que están en envidias, contiendas y todo eso es una sabiduría, incluso lo dice así el versículo, diabólica. Santiago 5:7 habla sobre esperar la venida de Jesús y da un ejemplo de cómo un labrador o un sembrador espera hasta que den frutos las semillas, y así de igual manera Santiago les dice a los israelitas y a todos los que leemos Santiago que así mismo, de esa manera, debemos esperar la venida de Jesús, trabajando, pero esperando, no ser impacientes. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.